A continuación, escucharemos el mensaje del excelentísimo señor Gabriel Boric Font, presidente de la República de Chile. Muy buenas tardes, mexicanos, chilenos, mexicanos, todos mezclados por un mismo cariño y agradecimiento recíproco. Quiero expresar en esta oportunidad mis saludos y gratitud al gobierno y al pueblo de México, representados por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que nos honran con una visita inédita que comentábamos recién en La Moneda, en la instancia oficial que tuvimos, pero hoy día acá en esta casa lo hacemos quizás en un espacio un poquito más íntimo, que cuando tuvimos la oportunidad de ir a México, tuvimos un almuerzo largo en donde conversamos de lo humano y lo divino. Y yo sabía que el presidente de México no era asiduo a los viajes que no fueran dentro de su territorio, porque también nos contó cómo había recorrido de punta a cabo todo el territorio mexicano hasta las colonias más chicas. Y sin embargo, cuando lo invité a participar junto a Beatriz, que ya había estado acá en la conmemoración de los 50 años, no lo dudó ni un segundo. No lo dudó ni un segundo y me contó en ese momento, nos contó con Irina, el impacto que tuvo en él el momento en que se entera del sacrificio de Salvador Allende en su primer año como estudiante, veniendo de Tabasco, si no me equivoco, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el impacto que eso le provocó a toda su generación, y que por lo tanto esa inspiración democrática de Allende bien valía un viaje a Chile para rendirle honores como corresponde. Saludo también a Alicia Bárcenas, a quien consideramos parte de nosotros, y quiero agradecer por su hospitalidad a la nueva embajadora de México en Chile, Laura Moreno, a toda la comitiva mexicana que ha llegado a nuestro país a propósito de los 50 años del golpe, y por cierto a la senadora Isabel Allende, hoy condecorada con esta máxima distinción que otorga México a una persona extranjera, la Orden del Águila Azteca, a la familia Allende, que ha sido tremendamente generosa con Chile, pese a haber recibido ingratitud de vuelta por demasiado tiempo, que ha sido tremendamente generosa con nuestro gobierno y en particular conmigo. Es muy significativo que con esta conmemoración nuestros hermanos y hermanas mexicanas hayan decidido homenajear también con esta distinción, o recuperar el homenaje con esta distinción, al presidente Salvador Allende, a quien hoy día recordábamos en Morandé 80, en la exposición que hicimos de sus zapatos del día del 11 de septiembre de 1973, que va a estar a disposición durante el mes de septiembre, de El caminar de un demócrata. Y quiero recalcar esto con mucha fuerza, porque hoy día hay revisionistas de la historia que pretenden cuestionar la calidad de demócrata del presidente Salvador Allende. Hoy día mismo, en la mañana, un alto dirigente de uno de los partidos de derecha responsabilizaba a Salvador Allende del quiebre de la democracia. Y como presidente de Chile, quiero decir con mucha fuerza que un demócrata hasta el minuto final, como el presidente Allende, no es el responsable del quiebre de la democracia. Esa responsabilidad recae en quienes azuzaron
y en quienes materialmente ejecutaron el bombardeo al Palacio de la Moneda, a nuestras instituciones, y desde ese mismo día e instante asesinaron, mataron y torturaron. Por decir esto, hay quienes nos acusan de polarización, de instigar la polarización, como si fuera posible convertir a partir de una revisión histórica a las víctimas en victimarios. Y yo les digo que para eso no estamos disponibles. Porque podrá haber mucha discusión respecto a los procesos políticos, a los errores, a las cosas que se debieron haber hecho diferentes. Pero en democracia siempre hay alternativas a la violencia. Y ese día hubo quienes optaron por romper con la democracia y no fue el presidente Salvador Allende, sino él la defendió hasta el final. Se han compartido en estos días muchísimos recuerdos y la memoria nos ha dejado recuperar pequeñas y grandes historias, recuerdos históricos e íntimos, porque entre Chile y México hay una memoria compartida, y en esto permítanme recomendarles nuevamente el libro que acaba de sacar la senadora Allende sobre esa semana, porque ahí la solidaridad con México en particular se entrelaza de manera tremenda. Parte el libro de la senadora en el aeropuerto de Cerrillos, me imagino, no de Pudahuel. ¿De Cerrillos era todavía? Llegando junto con Hortensia Bussi desde México el 8 de septiembre de 1973, porque habían sido enviadas en representación de Chile por el presidente Allende para ofrecer la solidaridad del gobierno chileno, que aún en los momentos de dificultades que enfrentaba, se hacía presente materialmente para ayudar al pueblo mexicano que había sufrido el terremoto más grande de su historia hasta ese momento, el de Veracruz, antes del 85. Y cuenta la senadora Allende en ese libro que su padre, el presidente, las va a buscar al aeropuerto. Y es el relato de toda esa semana, del 8 al 15, en donde México está permanentemente presente a través de los datos que acá mismo se han dado del embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Y de esa valentía que es realmente estremecedora, porque es un coraje que uno no sabe de dónde sale. Hace poco, un ministro me decía que cuando estuvo clandestino cerca de 6 años, es cuando le salió una fuerza que no sabía que tenía. Y me imagino que esos momentos de dolor, de desgarro, de incertidumbre, generan también estas cosas inauditas y estos movimientos de solidaridad mundial. Y por eso también, tal como homenajeamos al presidente Allende, creo que bien vale en esta hora, y como lo dije en la mañana, homenajear la memoria de Hortensia Bussi, quien fue embajadora de la dignidad de la resistencia chilena y articuladora de la solidaridad de la resistencia chilena en el exilio. Creo que no había tenido la oportunidad de estar en esta embajada, residencia, y resulta extraño verla así porque solamente me la imaginaba en los recuerdos que me había contado Lucho Mayra, hacinados cientos de personas en este lugar, en donde incluso afuera se llegó a fusilar a personas por tratar de entrar a buscar el asilo contra la opresión. Y hoy día vernos acá en este espíritu de compañerismo, de alegría, de reencuentro, porque esto no es solo tristeza, es también alegría, y quiero reivindicar esa dimensión de esta conmemoración. De que no nos mataron a todos, de que estamos vivos,
de que el legado del presidente Allende sigue presente, de que su gesto de valentía se transmitió de generación en generación. Hoy día la senadora Allende me decía, qué bonito que podamos hacer también esta transmisión generacional. Y en eso Allende era tremendamente claro. De hecho, en su discurso en Guadalajara hay un momento en que lo dice de manera muy clara. Dice, y porque una vez fui universitario hace largos años, no me pregunten cuántos, porque pasé por la universidad no en búsqueda de un título solamente, porque fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la universidad, puedo hablarles a los universitarios a distancia de años, pero yo sé que ustedes saben que no hay querella de generaciones, algo que sería bueno que integremos nosotros acá también. Porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y entre esos me encuentro yo. México, en la misma noche del golpe, emitió un claro y contundente comunicado condenando los hechos en contra del régimen constitucional del presidente Salvador Allende y dando todas las facilidades de asilo a su familia, a sus colaboradores y a cualquier chileno o chilena que requiriese la protección de la bandera mexicana. Y si bien prontamente, el 74, el gobierno mexicano tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con la dictadura cívico-militar, estas se restablecieron recién conseguida la democracia, recuperada la democracia en los 90, nunca se cortaron los lazos de solidaridad entre nuestros pueblos. Porque México fue hospitalario con el exilio chileno, que llegó a contar con una comunidad de más de 3.000 compatriotas, donde muchos hicieron familia allá. He tenido la oportunidad de estar en casas de familiares del exilio. Y fue especialmente preocupado y deferente con la situación del presidente Allende y su familia, recibiendo a Hortensia Bussi y a sus hijas Carmen Paz e Isabel Allende en sus tierras. Un gesto y una actitud que agradecemos profundamente como país. Además, la Casa de Chile en México cumplió un rol central en la acogida de nuestros compatriotas y se convirtió en un referente intelectual de la acción política y cultural en el exilio. Durante esos años hubo un importante intercambio entre chilenos y chilenas en diferentes partes del mundo, pero México fue uno de esos epicentros, en donde el mundo académico, político, intelectual, en conjunto con los partidos mexicanos, impactó en los procesos de autocrítica y renovación de la izquierda chilena, como en las fuerzas políticas mexicanas de aquel entonces. México fue entonces refugio, pero también resistencia a la dictadura chilena y desde donde se acentuaron los lazos de solidaridad que nos unen hasta hoy. Porque tal como decíamos en la moneda de recién, esto no es solamente una remembranza nostálgica, es también el agradecerle a los compatriotas mexicanos que vinieron en febrero a ayudarnos a combatir los incendios desde tan lejos. Es también agradecerle a Beatriz Gutiérrez y a su equipo por haber rescatado textos inéditos de el paso de Gabriela Mistral por México y habernos regalado un mural que hoy día está en el Museo de la Educación dedicado a Gabriela Mistral y que, si no me equivoco, es una réplica del que está en el Ministerio de Educación de México. Es intercambio económico, es intercambio cultural, pero es intercambio también de cariño y complicidad. Y eso realmente no tiene precio. A 50 años del golpe de Estado, seguimos recordando, seguimos haciendo memoria y seguimos honrando generosamente a quienes fueron solidarios cuando prevalecía el horror y a quienes nos antecedieron en construir un mundo más justo que se construye en democracia y libertad. Hay quienes a veces me dicen, tú no habías nacido para esa época, ¿por qué tienes que opinar de eso? Porque tomamos la posta de su historia y porque sin ustedes nosotros no estaríamos acá. Y me parece muy importante recalcar aquello, porque acá, tal como decía el presidente Allende en Guadalajara,
no hay querella generacional, sino encuentro generacional. Y que creo que se ve bien expresado en este acto de solidaridad entre países hermanos. La democracia en sí misma es un motivo de orgullo porque es en ella donde podemos reconocernos como integrantes de una misma historia colectiva, construida cotidianamente por todos y todas en el despliegue de la diversidad y las diferencias que nos constituyen como pueblo. Muchas gracias nuevamente a la comitiva mexicana, al presidente Manuel López Obrador, por su presencia en estas tierras y por el justo homenaje que hoy realizan a Isabel Allende y a su padre Salvador Allende, una expresión de cariño que siento se extiende a todo el pueblo de Chile. Que sepan, también tenemos a México en el corazón. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Chile, presidente Gabriel Boric, escribí este texto para no improvisar por los sentimientos que se producen en un acto como este. Dice así: el prestigio de la política exterior de México lo heredamos del presidente Benito Juárez. Se refrendó con el presidente Lázaro Cárdenas, sobre todo con la protección y el asilo a perseguidos del mundo de diversas culturas e ideologías, a los españoles de la guerra civil y también a integrantes de la comunidad judía. Y esa política consecuente también se manifestó en importantes decisiones de los gobiernos postrevolucionarios que distinguieron a nuestro país en el Concierto de las Naciones, en especial por sus actos humanitarios y de solidaridad. Es un timbre de orgullo el que México haya sido el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y como lo estamos recordando ahora, en 1973, México, su pueblo, su gobierno, mostró con palabras y con hechos nuestro apoyo a los defensores de la democracia en Chile, víctimas de un golpe de Estado que causó la muerte del presidente Salvador Allende, estadista y ser un humano excepcional. En esos tiempos funestos hubo también golpes de Estado en otros países latinoamericanos y México abrió sus puertas a muchos perseguidos por las dictaduras de Bolivia, Uruguay, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otros países. En mis tiempos de estudiante tuve profesores de Chile, de Bolivia, de Haití, de Uruguay, de Argentina, exiliados en México. Fue una época muy fecunda para las ciencias sociales, pero también muy dolorosa para América Latina, por el sufrimiento que provocó el totalitarismo
a muchos pueblos de nuestra América. A la par, fue un tiempo de mucha reflexión y de análisis. En esos momentos, en esos tiempos, surgió nuestra convicción en favor de la transformación por la vía pacífica y electoral, con el ejemplo inigualable que nos legó el presidente Allende. Eso no debemos olvidarlo. Él fue el que abrió el camino para llevar a cabo transformaciones por la vía pacífica, por la vía electoral. Desde entonces, y con todo respeto a los partidarios de la transformación por la vía armada, promovida por una vanguardia del pueblo que se propone lograr cambios en la estructura del poder, nosotros, siguiendo las enseñanzas del presidente Allende, apostamos a que con la toma de conciencia de amplios sectores de la población es posible echar a andar y hacer realidad la transformación que requieren los pueblos de manera pacífica, con menos sacrificios y posiblemente con mayor profundidad. A veces los objetivos de las revoluciones no se obtienen o no perduran porque no se hacen acompañar de cambios de mentalidad en la población que permitan, con su participación activa y consciente, contrarrestar las desviaciones que se originan cuando los dirigentes de los procesos de transformación no actúan de manera congruente o se corrompen. En otras palabras, no tiene sentido llegar al poder si la gente va a seguir pensando igual. En nuestra experiencia, la transformación ha sido posible porque la internalizó el pueblo, es producida por la gente, aplicada y defendida por el pueblo. Lo aquí expuesto puede parecer inalcanzable, utópico, pero siempre debe mantenerse la convicción de que es posible lograr este propósito de transformar una realidad de opresión, de injusticias, mediante la vía pacífica y electoral. Nuestro movimiento es un ejemplo de ello. En poco tiempo hemos avanzado mucho. Hemos contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México. Le llamamos revolución de las conciencias. Y esto nos ha permitido poner al desnudo al régimen de corrupción y privilegios con sus formas de control y manipulación. Y ahora es el pueblo de México el principal protagonista de la vida pública. Se acabó la simulación. No hay una oligarquía dominando con fachada de democracia. Y algo muy importante, que lo expreso recordando al presidente Allende, como un homenaje a él. Decirle que hemos logrado en México reducir la pobreza y la desigualdad. En 2010, cuando gobernaba México un presidente espurio, conservador,
la diferencia entre los ricos y los pobres era de 35 veces. Tenían 35 veces más los ricos que los pobres. Ahora, la reciente encuesta del Instituto de Estadística de nuestro país, la diferencia es de solo 15 veces. Todo esto lo hemos logrado combatiendo la corrupción, acabando con los privilegios y con un gobierno austero y siempre atendiendo a los más necesitados, porque sostenemos que por el bien de todos, primero los pobres. De modo que ustedes, amigas, amigos, que vivieron en el exilio en México, pues son protagonistas principales de esta historia, de este proceso de transformación que se está viviendo en nuestro país. Recuerdo a mis maestros de Chile, recuerdo a mi maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, Carlos Morales, a muchos más. ¿Cómo olvidar que cuando trabajé de director del Instituto Nacional Indigenista en las comunidades chontales de Tabasco, 1977, 1982, me acompañó entre otros Héctor Luis Morales, que no he podido dar con él, aunque me han dicho que vive en California, pionero en la defensa del medio ambiente. Y todavía no salgo de mi asombro cuando Jaime Suárez Bastidas, quien fue secretario del presidente Allende, en una de las largas pláticas que sostuvimos en la Ciudad de México, me recordó por primera vez un chileno la frase del presidente Juárez, según la cual el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Podría contar muchas anécdotas, pero quiero terminar de manera sencilla, solo recordándole a la familia Allende que están en nuestro corazón, recordándoles a todos ustedes lo que ya saben, ya han vivido, que México, al igual que Chile, es su patria. Que viva Chile, que viva Salvador Allende y que viva México. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos hará entrega al presidente de la República de Chile de una moneda conmemorativa que el gobierno de México creó para marcar el 50 aniversario del exilio chileno en México.
Pedimos ahora a los presidentes de los Estados Unidos mexicanos y de la República de Chile iniciar la develación de una placa conmemorativa sobre el exilio chileno en México, misma que será colocada en el muro exterior de este inmueble para dar fe de esta expresión de solidaridad mexicana. Al embajador Gonzalo Martínez Corvalá, porque él simboliza como pocos lo que ha significado nuestra política exterior de humanismo y de fraternidad entre los pueblos. Gracias. No se va a atrever, yo sé que no se va a atrever, pero se tiene que atrever, porque este libro que se llama Fraternidad entre Naciones, exilio chileno en México, lo coordinó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Yo le rindo un homenaje a ella y a Gaby Pulido. ¿Dónde está Gaby? Tu homenaje. Sí, porque recogió aquí la historia del exilio chileno en México y lo hizo ella. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo no soy buena para esto. Muchas gracias a ustedes, al contrario, porque son la historia viva y es la historia eterna. Eso.